Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas todas las personas de cada rincón de este planeta a otro episodio más de Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Mi nombre es Aralia Valdés y es un verdadero placer estar nuevamente con ustedes. El día de hoy nos toca ver el segundo ejercicio filosófico para poder sobrevivir al encierro, que en realidad es para poder reconectarnos un poco con la vida, con el mundo, para poder darle un sentido diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Pero antes de empezar, quisiera agradecer, como siempre, a todos los Patreons que se suman cada mes. Y este mes específicamente quiero agradecer a Vanessa Castro, Giselle Ramírez y Pepe Ortiz. Muchísimas gracias por ser parte de este proyecto y por posibilitar que la filosofía siga llegando a muchos rincones del mundo. Y bueno, como les comentaba, en este episodio nos toca ver el segundo ejercicio filosófico, pero antes de eso, me gustaría responder una pregunta que me han estado escribiendo mucho a partir del ejercicio anterior que les dejé. Muchos de ustedes me dijeron, me escribieron, incluso me mandaron hasta notas de voz, preguntándome, diciéndome, oye, es que si yo me pongo a hablar con la gente haciendo el ejercicio anterior, que es esforzarse uno en ponerle atención al otro y abrir un canal de comunicación desde lo emocional, desde lo afectivo, desde la vulnerabilidad, entonces hay un riesgo grande de que el otro se ponga a llorar o de que el otro se ponga muy sensible en la conversación. Y me preguntaban insistentemente, ¿qué hago si el otro se pone a llorar? ¿Qué hago si la persona con la que estoy conversando se pone a llorar? Incluso pensaban que es hasta peligroso, ¿no? Como abrir esa puerta, no sé, se imaginan que alguien que llora es alguien incontenible, alguien que no puede transformar esa emoción, es algo que se nos sale de las manos. Pareciera que es algo que se nos sale de las manos. Pero no, realmente cuando el otro llora, simplemente está mostrando, exponiendo una parte de su vulnerabilidad y a nosotros en esta sociedad occidentalizada nos cuesta mucho trabajo lidiar con la vulnerabilidad porque parte del discurso, parte de nuestra pecera cultural, indica que es muy malo ser vulnerable. Nadie quiere mostrarse vulnerable porque pensamos que es una zona de riesgo. Pero ese es un pensamiento que no nos lleva muy lejos. Al revés, nos lleva simplemente a velar las emociones, fingir que estamos muy bien, fingir que somos invulnerables precisamente, pero no hay manera, no es posible que el ser humano no sea vulnerable. Al contrario, somos animales extremadamente frágiles. Y hasta que no reconozcamos eso, entonces no vamos a aprender a ser cuidadosos tanto con nuestra propia vulnerabilidad como con la del otro. Así que esa es la respuesta. ¿Qué hago cuando alguien llora? Pues nada, entiende a la otra persona desde su condición humana de vulnerabilidad y muéstrale un poquito de la tuya. Muéstrate empático al menos, muéstrate en una simple escucha atenta sin querer solucionarle nada. A veces que alguien nos escuche y nos reconozca como personas es mucho más importante que alguien nos solucione la vida. Así que de manera muy concreta, si alguien se pone a llorar a partir del ejercicio anterior que estaban haciendo, simplemente pónganse empáticos, muéstrense vulnerables también o reconózcanse en su llanto y exprésenle su compasión, es decir, sentir con el otro el dolor, la emoción que está viviendo. Así que bueno, ahí está. Para todos los que me escribieron con esta duda, pues a practicar esto, a practicar la compasión, a practicar esa emoción de vulnerabilidad con el otro. Sentir con el otro es muy importante. Y bueno, pues eso también a mí me emociona mucho porque quiere decir que lo están haciendo. Tenemos mucha gente ahí en el mundo que está llevando a cabo este primer ejercicio y eso me satisface enormemente porque abre una posibilidad. Abre justo esta puerta de empezar a ver las cosas de manera diferente. Así que venga, los que no han hecho el primer ejercicio todavía tienen unos días para poder hacerlo. Váyanse al capítulo anterior, pónganle mucha atención y pónganse a practicar lo que ahí les dejamos para que este segundo ejercicio les resulte mucho más sencillo y entonces podamos vernos en el siguiente episodio en la transmisión en vivo. Recuerden que va a ser el 12 de septiembre
a las 11 a.m. horas de México o 16 horas España. Lo vamos a hacer por el canal de YouTube. Los que no se han suscrito, vayan y suscríbanse. Me encuentran como Aralia Valdés y recuerden que Valdés se escribe con S, ¿vale? Bueno, ahora sí. Este segundo ejercicio es un ejercicio muy importante porque es un ejercicio que nos va a permitir incluso bajarle mucho, mucho a nuestro grado de narcisismo. Hoy en día vivimos en una sociedad extremadamente narcisista. Todos los mensajes que recibimos de cualquier medio de comunicación, incluso de, pues no sé, de influencers, de coaches, de todo este tipo de gurús existenciales que andan por ahí rondando en la vida, son mensajes que nos llevan directamente a ser personas hipernarcisistas, es decir, pensar solamente en nosotros, primero yo, primero mi bienestar, primero mi amor, primero mi dinero, primero mis sueños y después el mundo. Y eso nos ha generado problemas muy graves. Nos estamos desvinculando, nos estamos desconectando entre personas y las personas con el mundo. Estamos perdiendo esa conexión que antes quizá la humanidad la podía sentir de manera más sencilla, el entenderse como parte del todo, parte de la naturaleza, de la animalidad, parte de las plantas, parte del todo. Pero hoy en día, todos nuestros discursos que tienen un eje capitalista en el sentido de la competencia y el egoísmo, y por el otro lado un eje narcisista, nos están fracturando las relaciones. Y este ejercicio es para que podamos aprender nuevamente a sentirnos parte del otro, de lo vivo, de la vida misma en general. En el narcisismo, el problema del narcisismo es que la libido, es decir, la producción del deseo, se asienta exclusivamente sobre la propia subjetividad. Es decir, mis deseos los concentro en mi satisfacción inmediata y nada más. Lo que deseo subjetiva quién soy o lo que soy. Por ejemplo, si yo deseo un cuerpo que cumpla con los cánones de belleza actuales y no lo tengo, o lo tengo, realmente no importa mucho, estoy definiendo mi ser, mi cuerpo, a partir de un deseo de tener un determinado estatus social que me va a otorgar ese cuerpo deseable en términos de belleza canónica. Es decir, corresponder con un estereotipo nos da un estatus social y esa es la producción de deseo más narcisista que podemos encontrar, porque además buscamos solamente lo que nos gusta y lo que se parece a nosotros. Es decir, solamente nos relacionamos con la gente que piensa igual que nosotros, que practican los mismos deportes, yo qué sé, que les gusta la misma música, que comen la misma comida, etcétera, etcétera. Evitamos, por sobre todas las cosas, lo que es diferente, porque lo diferente, las diferencias que tenemos entre seres humanos, nos generan conflicto. Y nosotros, en este mundo occidental narcisista, preferimos evitar el conflicto. Pero el conflicto es fundamental para la vida. Así como ser vulnerables, aceptar que somos vulnerables es fundamental para vivir, el conflicto es necesario, porque el conflicto es lo único que abre posibilidades de cambiar un pensamiento, de cambiar una actitud, una acción, de observar otro punto de vista. El conflicto no es necesariamente negativo, pero nosotros aprendimos que hay que darle la vuelta a todos los conflictos, hay que salir corriendo. Y precisamente por eso, al ser narcisistas, hacemos del mundo una proyección de nosotros, porque solamente queremos rodearnos de cosas que se parecen a nosotros mismos. Nos rodeamos de lo mismo, de cosas iguales, de lo que nos gusta y salimos corriendo de todo lo que difiere de nosotros. Y esto ha provocado, como lo diría Byul-Chul Han, que disculpen porque siempre lo pronuncio mal, soy muy mala para estas cosas, ha provocado la desaparición del otro en lo igual. Es decir,
Yo ya no reconozco al otro por quien es, sino lo reconozco solamente por lo que se parece a mí. Y eso es ser hipernarcisista y todos en esta sociedad estamos constantemente en esa línea de pensamiento. Así que por eso es de vital importancia recuperar el eros. El eros es lo único que puede confrontar al narcisismo, al egoísmo salvaje que vivimos hoy en día. Y el eros es precisamente lo que nos va a permitir resignificar nuestra vida, resignificar nuestras relaciones, resignificar al otro, a esa otredad que se nos para enfrente. Salir del yo y entrar en el otro es lo que el eros nos permite hacer. Y por lo tanto, también nos permite que el otro entre a nosotros y eso nos vuelve vulnerables, nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Por eso no nos gusta tanto practicar el eros, porque estamos muy instalados en el narcisismo. Pero ya que salgamos de ese narcisismo y aprendamos a fluir en el eros, vamos a recordar que hay muchas formas distintas de significar nuestra relación con el otro, que no es desde el yo, desde el mí mismo. Digamos, parafraseando a Hegel, experimentar el eros es renunciar a la conciencia de uno mismo, de sí mismo, es olvidarse de sí mismo en otra mismidad, en otra persona. Por ejemplo, amar sucede en el eros. En el amor está el eros. Si queremos aprender a amar, tenemos que aprender a estar en el eros, no en el yo, no en el ego, no en el mío. Y este, señoras y señores, es precisamente el segundo ejercicio. Vamos a practicar el eros, vamos a ponernos voluntariamente a pensar desde el eros. Vamos a tratar de acallar a nuestro ego, vamos a hacerlo chiquitito, chiquitito. Vamos a decirle a Narciso, perdón, pero por unos días no estás invitado a la fiesta, porque en estos 3 o 4 o 5 días que hagamos este ejercicio, el invitado principal va a ser el eros. Y este ejercicio es importante hacerlo de forma radical porque nos permite justamente la observación de todo lo que nos perdemos por estar embebidos en nosotros mismos. Créanme, nos estamos perdiendo del mundo y de la vida misma cuando estamos en el narcisismo. Y cuando salimos al eros, recordamos qué es estar vivo, qué se siente ser parte del otro y del todo. Recuerden que en esta sociedad el yo lo tenemos sobrevalorado, le damos excesiva importancia al yo. Y eso es lo que vamos a dejar de hacer durante 4 o 5 días. Vamos a hacer a un lado el yo, el ego, el narciso, para permitirnos descubrir precisamente estas otras formas de vivir, experimentar, sentir, conectarnos con el mundo. Permitámonos estar en el mundo, fuera de nosotros mismos. Entonces, el ejercicio, pues, consiste en eso. Durante 5 o 6 días, o lo más que puedan, tenemos prohibido, y traten de hacerlo de la manera más radical posible, prohibido pensar en nosotros mismos. Y no importa si vivimos solos o acompañados. La idea es que las motivaciones de nuestros actos deben de ser el mundo y los otros y no nosotros mismos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo sencillo. Pongan su atención en la vida, en lo vivo, en lo que está en el mundo. Salgan de ustedes mismos y observen la vida que hay a su alrededor. Pregúntense cómo pueden procurarla, cómo pueden incrementar su potencia, cómo pueden acercarse desde la ternura a esa vida para recrearla, para que crezca, para que se multiplique. Es decir, levántense y en la mañana, en lugar de pensar en qué quieren hacer hoy o en qué tienen que hacer hoy o en sus obligaciones terribles laborales que a todo el mundo nos tienen neuróticos, dejemos eso a un lado por un momento, porque sabemos que lo tenemos que hacer ya, no lo pensemos más, punto. Y por un momento,
permitámonos la contemplación. Ok, se vale pensar cuando despertamos, ok, tengo hambre, tengo ganas de ir al baño, soy yo, perfecto. Pero hasta ahí, cosas básicas. Más allá de eso, dejen de pensar en ustedes y pongan su atención en el otro. Despierten, abran la ventana, salgan a la calle, los que se animan a salir a la calle, que deberíamos de ser pues más cada vez los que salgamos a la calle, digo, con prudencia y precaución y todo lo que quieran, pero el encierro nos está volviendo más narcisistas cada vez y más desconectados de la vida. Así que bueno, si no quieren salir a la calle, abran la ventana, abran las cortinas al menos, vean el afuera, vean el mundo. Si tienen una mascota, si tienen plantas dentro de casa, lo que sea vivo, que esté vivo alrededor de ustedes, ese tiene que ser su primer foco de atención. Así que se levantan, van al baño, dicen tengo hambre, se hacen su desayuno y hasta ahí llega su propio pensamiento hacia ustedes. Y después voltean a ver a su mascota, voltean a ver sus plantas, voltean a ver la vida afuera, los pajaritos que están pasando, los perritos, los árboles que están ahí afuera. Y contémplenlos y pregúntense cómo pueden mejorar la vida de ese ser vivo. ¿Qué le pueden dar? Así de simple. Eso es el eros. Eso es pensar en el otro. Lo difícil de este ejercicio es que ustedes traten de hacerlo durante 24 horas al día. Y de verdad, insisto mucho, no es que vivamos así todo el tiempo en la cotidianidad, pero es importante hacer este ejercicio de manera muy radical. Prohíbanse pensar en ustedes mismos. Es parecido al ejercicio anterior. Cuando tengan una persona enfrente, un ser vivo enfrente, no piensen en ustedes, piensen en el ser vivo, en qué necesita, en la contemplación de ese ser, cómo se mueve, cuáles son sus cualidades, cómo se conecta ese ser con el resto de la vida. Y ahí ustedes van a aprender a activar el eros. Así que bueno, mis queridos podescuchas, espero que no les cueste mucho trabajo este ejercicio. La verdad es que es bastante complejo, pero es muy, muy, muy enriquecedor. Cuando se den cuenta de todo el aprendizaje que tiene ahí dentro, se van a maravillar. Pero bueno, precisamente esas maravillas, esos descubrimientos, esas inquietudes, esas preguntas que les surjan, las vamos a conversar en vivo el 12 de septiembre a las 11 de la mañana, hora México, 16 horas España, por mi canal de YouTube. Vayan y suscríbanse. Me encuentran como Aralia Valdés, Valdés con S. Y les recuerdo que pueden, desde ahora, seguirme enviando sus dudas y sus comentarios por escrito. Igual me gustaría que se animaran a enviarme algún mensaje de voz. Aquí en la descripción del podcast pueden encontrar mi teléfono de celular. Ahí me pueden mandar un mensaje directo de voz para ver si encuentro la manera de transmitir durante la grabación del 12 de septiembre sus mensajes de voz en vivo y a todo color para que podamos tener algo más parecido a una conversación. Porque justamente el objetivo de hacerlo en vivo es eso, volver al sentido del compartir, de lo comunitario, de reconocernos en el sufrimiento, de reconocernos en el eros, de reconocernos en el otro. Así que ya lo saben, envíenme todas sus dudas, me las pueden escribir a hola@araliavaldez.com.mx, me pueden mandar una nota de voz al teléfono que aparece en la descripción del podcast. También me pueden localizar por redes sociales, me buscan como Aralia Valdés, Filosofía Aplicada, y por ahí me encuentran en las tradicionales y clásicas redes sociales. Y bueno, no olviden irse a inscribir al canal de YouTube y estar muy atentos el 12 de septiembre a las 11 de la mañana, hora México, 16 horas España, para que podamos intercambiar pensamientos, dudas, inquietudes, observaciones y aprendizajes, para que precisamente dejemos de sentirnos tan aislados y empecemos a tirar algunas ideas, algunos anzuelos para ver cómo podemos mejorar nuestra incapacidad comunicativa, para ver cómo podemos hacer una especie de comunidad, aunque sea por el momento virtual, que en algún momento quizá podríamos actualizar en la realidad. Eso ya lo veremos en otro momento.
Bueno, muchísimas gracias por prestarme sus oídos nuevamente. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes el día de hoy. Muchas, de verdad, muchas gracias a todas las personas que ya están haciendo estos ejercicios. Me tienen súper entusiasmada porque de verdad, cuando empiecen a hacerlos, quienes no los han hecho todavía, se van a dar cuenta de cuán desconectados estamos de la vida y por eso es tan difícil encontrarle sentido a esto que llamamos vida. Bueno, nada, muchísimas gracias y nos escuchamos en vivo el 12 de septiembre, no lo olviden. Gracias, hasta la próxima.